Tanta agua como la recogida, por ejemplo, en el día de ayer, con entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en muchos puntos de Asturias, supone humedad, y no solo humedad en el exterior, en el ambiente, en algunos casos también humedades en las casas, por condensación, por filtraciones. Y no hablamos de un simple problema estético, puede tener también consecuencias para la salud. María Luengo nos lo cuenta. Convivir con la humedad en climas como el nuestro es algo a lo que los asturianos estamos acostumbrados. Hacerlo en nuestra propia vivienda es un grave problema. Lo hemos comprobado. A través de la pantalla es imposible trasladarles el olor que ya se aprecia nada más entrar a esta vivienda de Avilés, que presenta unos problemas de humedades importantísimos, Miguel. Pues sí, la verdad que sí. En esta vivienda concretamente tenemos dos problemas que se manifiestan claramente. Por un lado tenemos un problema de humedad por capilaridad, que es una humedad que viene directamente del subsuelo, en este caso por una deficiencia en la barrera de estanqueidad que se hizo en su día. Este abombamiento que se produce es una humedad que asciende directamente del suelo, que arrastra lo que son unas sales higroscópicas y que se manifiestan en superficie. Esas sales higroscópicas lo que hacen es que se dilatan y se contraen a medida que evaporan esa humedad, y en esa dilatación y contracción van produciendo ese abombamiento y resquebrajamiento de lo que son las pinturas de superficie. Por otro lado, en esta vivienda tenemos otro problema añadido, y es un problema importante en cuanto a la condensación. Aquí hablamos de una humedad que se manifiesta por un exceso de humedad en el ambiente, unas diferencias de temperatura importantes entre el interior y el exterior, y una condensación que se produce fundamentalmente en superficies frías. A medida que esa humedad se va depositando en paredes frías, llega a saturar los poros de ese material, y con el tiempo empiezan a proliferar lo que son este tipo de manchas. Estas manchas lo que van a hacer es ir anidando e irse extendiendo, de manera que acaban pues prácticamente colonizando toda la vivienda, y luego pasan a prendas, a ropas, etcétera, etcétera. El olor se aprecia fundamentalmente porque este tipo de hongo se reproduce, como todos los hongos, a través de esporas, y esas esporas que se encuentran en suspensión en el ambiente son las que inhalamos, respiramos y dan ese olor característico a humedad, que ya no solamente es un olor desagradable, sino que además afectan seriamente a las vías respiratorias y pueden provocar patologías a personas ya con problemas. De hecho, fijaros que hasta la garganta un poco se me queda agarrada, y es precisamente porque el ambiente desde luego está muy viciado, es un ambiente muy cargado, ¿no? Si hablamos de los muebles, ya se aprecia aquí ese olor. A nivel estético es algo que ya se aprecia, y sobre todo a nivel del deterioro que se produce en el mobiliario, en el tema de cortinas, en ropas en los sofás, en alfombras y demás, un olor que se impregna y que poco a poco va deteriorando también todos los materiales de la propia vivienda. Aparecen proliferaciones en zapatos, en prendas de piel, que bueno, pues a nivel estético es muy desagradable, y sobre todo eso, el deterioro que se produce a nivel de la salud fundamentalmente, ¿no? Deterioro sobre el que hemos consultado con un especialista. Pues en los sitios de la humedad pueden desarrollarse bacterias, virus, hongos y los famosos ácaros. ¿Qué son los ácaros? Son unas sustancias, unos agentes microscópicos emparentados con las arañas, y que son los que favorecen la aparición y el desarrollo del asma alérgica. Cuanto más humedad, por ejemplo, una humedad relativa al 70-80%, la proliferación, el desarrollo de estos agentes, fundamentalmente hongos y ácaros, es impresionante. Por lo tanto, si una persona se expone a ese ambiente respirando todo eso, las alteraciones patológicas que te puede producir son innumerables. La patología es muy amplia, desde banal, la rinitis, la sinusitis, hasta más seria, como el asma, que te la genera o te la agrava, incluso, fíjate, hasta el cáncer de pulmón. La OMS, en distintos boletines, 2009, 2011, ha dicho que hay suficientes argumentos epidemiológicos para concluir que la humedad en el interior de los domicilios puede acarrear todas esas patologías que hemos dicho, y que es prioritario intentar, como se pueda, disminuir la concentración, la humedad del interior de las casas. La humedad ideal de un domicilio puede oscilar entre un 30 y 60%. Tampoco tienes que tener una sequedad impresionante, porque eso es malo. Pero 30-60%. A partir del 60%, el desarrollo de estos agentes, como te he comentado, eso es muy importante, y el riesgo para la salud también. Ante tan grave situación, la solución ha de ser inmediata.
inyectamos lo que son las microemulsiones de silicona en la base del muro, que se expanden y que de alguna manera lo que van haciendo es cristalizan y plastifican la base del muro. Creamos lo que es una barrera química, que es un poco el efecto es ese que comentábamos a nivel teórico de crear una barrera plastificada para evitar que la humedad ascienda del terreno y se manifieste en el interior de la vivienda. Si en este caso están instalando lo que es una central de tratamiento de aire, lo que hace es que renueva constantemente el aire del interior de la vivienda. Se encarga de absorber aire del exterior, filtrarlo y precalentarlo y hacer que generar una sobrepresión en el interior de la vivienda, que lo que va a hacer es hacer circular el aire las 24 horas del día a lo largo de la vivienda y expulsar el exceso de humedad por unas válvulas de salida, que son unas rejillas que se ubicarán en los cajones de las persianas de las habitaciones, para que ese exceso de humedad que ya tiene de por sí esta vivienda se vaya evacuando poco a poco y consigamos renovar de manera continua el aire de esta vivienda. El coste medio de una instalación de este tipo oscila entre los 3.500 y los 4.000 euros.